Bienvenidos amigos y vecinos del Guadalhorce a otro nuevo programa de nuestro patrimonio y nuestra cultura. El programa de hoy es especialmente interesante porque vamos a remontarnos a nuestra historia más antigua, la que no está escrita con letras, sino en piedra. Nos remontamos a la prehistoria de la comarca y de la provincia, de la que Málaga es un referente a nivel nacional e internacional. Y uno de los mejores ejemplos para ello lo tenemos aquí muy cerca, en el yacimiento de la Araña. Y quién mejor para hablarnos de este importante lugar que su director y promotor, el arqueólogo Julián Ramos. Bienvenido, Julián. Gracias. Y con él, Olga, su coordinadora de todos los eventos, de todos los actos. Nos gustaría, Julián, que nos explicara por qué es tan importante el yacimiento de la Araña. Pues la Araña... Yo siempre, a veces recuerdo una película que decían que por qué era tan importante una persona, estábamos hablando de una película de extraterrestres, que tenían por lo visto unos poderes especiales y cada uno tenía un poder. Y entonces le preguntaron por una persona en concreto, dice, ¿y esa por qué es importante? Dice, porque esa los tiene todos. No. La araña tiene unas connotaciones que no se suelen dar o no suelen ser muy frecuentes en muchos yacimientos. Y es que tiene una gran cantidad de culturas que se han ido superponiendo a través de los milenios y que han ido guardando, pues los restos han ido quedando en las cuevas, que han actuado un poco como cajas fuertes, y tenemos pues prácticamente testimonios del último medio millón de años. Desde hace medio millón de años hay sí, información acumulada. Lo más antiguo que hemos descubierto hasta ahora. Es posible que si se sigue investigando incluso se encuentren etapas más antiguas. Nosotros hasta ahora lo más antiguo que tenemos son la etapa de Heidelbergensis o preneandertales, en torno a los 500, 600.000 años. 600.000 años. Y bueno, en la araña solemos explicar cuando llegan allí pues hasta el cobre final, es lo que es la prehistoria. Pero sigue habiendo ocupación, quiero decir, allí tenemos restos de fenicios, de púnicos, tenemos restos romanos, restos medievales, restos modernos, restos contemporáneos, prácticamente hasta nuestros días. Esa es realmente quizás uno de los grandes valores de la araña, es decir, el gran periodo cronológico y cultural que encierran los yacimientos de la araña. Y luego además tiene otra connotación, que es también muy importante, no es despreciable, y es que no se trata de un solo yacimiento, sino que son muchos yacimientos, prácticamente muchas veces pues a pocos metros uno de otro, y que a veces pues te encuentras con secuencias de 8, 10, 12 metros de potencia, y en muchas de ellas no hemos llegado todavía al fondo. Quiere decir que posiblemente cuando se llegue al fondo de la secuencia estratigráfica tenga todavía más metros, con lo cual muchas veces se repiten las mismas secuencias y lo que no te encuentras a lo mejor en un momento dado, pues yo qué sé, imagínate una cultura solutrense, que la tienes en una cueva de al lado, pero a lo mejor no te encuentras alguna de sus características, pero te aparecen en la cueva de al lado. Quiere decir que lo que no aparece en una aparece en otra. Es una gran comunidad la que vivía entonces en ese entorno que abarca ¿desde dónde? Desde la fábrica de cemento. Prácticamente lo que consideramos la araña en su entorno, porque la araña es una pequeña barriada de la ciudad de Málaga, lo que consideramos como territorio de la araña es el territorio que va entre el puerto del Candado, el arroyo, pues hasta el arroyo de Totalán. Es decir, yendo desde Málaga hacia Almería, pues desde lo que es el puerto del Candado hasta el arroyo Totalán por la costa y profundizando ya hacia el norte, hacia lo que es ya el interior, pues iría desde la propia costa hasta un poco la cara norte de Cerro Juan, las estribaciones de Cerro Juan. Es un pequeño territorio, pero es extraordinariamente rico en yacimientos. Tenemos ya contabilizadas más de 30 y tantas cuevas. 30 y tantas cuevas en aquella zona. Un montón de abrigos. Y pasábamos y vemos 4 solamente. Claro, un montón de abrigos, un montón de playas fósiles que nos permiten estudiar los cambios climáticos del pasado. Es decir, ahí está el cúmulo que tiene de información que yo siempre comparo a la araña diciendo que es un pequeño territorio, pero es una gran biblioteca, es un gran archivo del pasado. Porque el estudio no se ciñe simplemente a la excavación. Luego
eso se documenta científicamente, se estudian todo lo que se trae. Claro, la excavación es la parte, si quieres, más lúdica de la investigación. Y además es lo que le suele gustar más pues a los chavales que terminan la carrera o que vienen a excavar o y tal. Es un poco la cosa más misteriosa que se descubrirá y tal en cada campaña. Pero esa es la parte, si quieres, quizás más lúdica, más. Lo realmente importante es lo que surge en el laboratorio, que muchos de los que empiezan les apasiona excavar, les apasiona la arqueología, pero cuando tienen que echar horas y horas y horas en el laboratorio, pues a veces no la encuentran tan atractiva, ¿no? Pero es donde realmente empieza a emerger todo el proceso de la actividad de campo, donde se va viendo lo que realmente pasó en el pasado. Es como si abres una ventana al pasado. Esa forma de excavar capa a capa, despacio, esa información llevarla al laboratorio, ¿qué aporta al científico, al arqueólogo? Pues en la araña y en todos los sitios. La arqueología, bueno, puede haber distintas metodologías, pero al fin y al cabo el fundamento es el mismo, es decir, es ir levantando esas capas, es un poco, decimos los arqueólogos, como las páginas del libro de la Tierra, hay que ir levantando capa a capa, y el problema de la arqueología es que a medida que retiras una capa, pues has destruido la página, por eso hay que leerla muy bien, y por eso está ese extremo cuidado, esa extrema minuciosidad, porque una vez que se ha excavado, se ha levantado, ya no puedes volver atrás. No es como en un libro que tú puedes pasar las páginas y leerlo 20 veces, aquí la lees una sola vez. Entonces tienes que ser muy minucioso para que los errores sean los mínimos posibles. Así todo, siempre hay errores, quiero decir, el libro de la Tierra es muy complejo. Y bueno, pues, por ejemplo, cuando se excava paleolítico, se suele profundizar pues en tandas de 1 centímetro de grosor, es decir, que allí puedes apreciar todo prácticamente, es decir, si ha habido una pequeña escorrentía, si ha habido una arrollada, si ha habido pues cualquier cosa que haya pasado en el suelo que había entonces en el yacimiento, se detecta. Y allí pues vas apartando carbones, vas apartando restos de comida, vas apartando industria lítica, bien en siles o en otras piedras, vas sabiendo incluso si se ha tallado o no en el propio yacimiento, si el taller lo tiene en otro sitio. Siempre que excavas un suelo y te aparecen pues miles de virutas de haber estado tallando en el propio sitio, pues está indicando que allí no solamente aparecen herramientas ya terminadas, sino que te aparecen también virutas. Es decir, es como una ventana abierta al pasado, con muchos campos, y cada campo te va aportando, pues, si quieres, un tema o un horizonte, te va despejando una incógnita de ese momento. Entonces, bueno, pues hay especialistas que te toman a lo mejor un poquito de tierra, pues para saber, por ejemplo, qué polenes había, lo cual estamos reconstruyendo, pues la flora entre la que se movieron la gente de ese momento, de ese horizonte cultural. Pero habrá también el que te analice los carbones y te podrá decir qué tipo de leña preferían a la hora de calentarse. O, por ejemplo, el paleontólogo, pues qué tipo de animales se comían, es decir, a través de los restos de comida, de huesos y de concha, en el caso de la araña, ¿no? O te podrán decir, pues, qué edades exactamente tenían, era el momento en que estaba esta gente allí, pues a través de los análisis de dataciones absolutas, bien sea de carbono 14, de uranio torio, de oxígeno, SI18, es decir, hay una serie de campos y de ramas que al final el cruce de todas estas informaciones es lo que te da la imagen exacta de cada uno de los momentos que vas levantando. ¿Y se documenta también los cambios climáticos, las tormentas, las sequías? Sí, fundamentalmente es muy importante los cambios climáticos, ahora que está tan de moda, por muchas razones, no solamente por descubrir, pues, por ejemplo, qué tipo de clima más o menos hacía, sino incluso en el caso de la araña, de la propia posición del mar. Es decir, ya sabéis que en las épocas de las glaciaciones todos los mares bajan, puesto que hay una serie de grandes cantidades de agua que se acumulan en los casquetes polares y en los glaciares, y por lo tanto es agua que se retira de la circulación del planeta y todos los mares están bajos. Y en las épocas calientes o en los interglaciares, como el que estamos pasando ahora mismo, pues pasa todo lo contrario. Lo que está pasando ahora es que se están derritiendo los casquetes polares y los glaciares, agua que se desparrama por el globo y todos los mares suben. Pues en la araña hemos podido ver cómo, dependiendo de que estuviéramos en una glaciación o en una época caliente, pues el mar, la costa estaba más retirada o estaba más próxima.
Eso quiere decir que, por ejemplo, pues zonas inundadas de la propia bahía de Málaga, que ahora mismo vemos mar, pues, en fin, donde la pescan los pescadores, pues en algún momento dado eran bosques, porque la costa estaba mucho más retirada. ¿Significa ello que ahora mismo hay yacimientos que están bajo el mar? Efectivamente. O sea, de hecho, sí tenemos conocimiento, al menos de uno de los acantilados que tiene cuevas, que seguramente estaba ocupado en alguna de las épocas. Pues, claro. Por ejemplo, una de las épocas, uno de los últimos picos de gran frío del globo, del planeta Tierra, pasó hace muy poquito, hace solamente unos 18.000 años, que en la etapa solutrense, cuando hay un gran pico de gran frío en el clima planetario, y el Mediterráneo baja 122 metros. 122, qué barbaridad. Lo que quiere decir que, por ejemplo, pues si tú estás ahora mismo en la costa actual de la Araña y quisieras y fueras un solutrense, pues para llegar a la costa de entonces tendrías que andar entre 8 y 10 kilómetros hacia el interior, porque la costa se iba retirado entre 8 y 10 kilómetros hacia el interior. Qué barbaridad. Claro, esa comunidad tendrían relación con los de aquí de la comarca, con los yacimientos. ¿Se ha documentado que haya relación entre ellos? Sí, vamos, sin duda. Eso te lo puedo asegurar porque, en fin, cuando éramos más jóvenes hemos prospectado prácticamente toda la provincia y lo que sí vimos es que eran los grandes, los ríos más significativos de la provincia de Málaga y los arroyos eran las autovías de la prehistoria. Es decir, que eran las zonas donde penetraban más fácilmente hacia el interior y que si estudias, por ejemplo, industrias de la costa e industrias del interior, prácticamente son las mismas a nivel contemporáneo. Es decir, cuando los neandertales estaban en la Araña, estaban también en Zafarraya, por ejemplo. Claro, nuestro Guadalhorce era la autovía que tenían. Claro, en el Guadalhorce, además que sí lo prospectamos también cuando éramos jóvenes, pues allí encontramos en las graveras del Guadalhorce, en las orillas, pues hemos encontrado pues desde industria de los preneandertales, estamos hablando de hace medio millón de años, industria de los neandertales, industrias después de nosotros, nuestra especie, los Homo sapiens sapiens o coromañones, pero aparecieron también ya etapas mucho más modernas de la prehistoria, como del Neolítico, como del cobre, por ejemplo, y, en fin, y romanos, y todo, prácticamente porque hasta nuestros días. Hay que decir que no lo hemos dicho, que Julián tiene una experiencia de ¿cuántos años, Julián? Pues yo ya he perdido la cuenta. Ya creo que... Es que lo ha recorrido todos los yacimientos. Ahora mismo está en la Araña, pero tiene una carrera larga. Yo ya he perdido la cuenta, en fin, yo ya últimamente ya no cuento en años, digo, como recuerdo una de nuestras artistas que decía, Lola Flores, que dice, los artistas no cumplimos edad. Digo, bueno, pues los arqueólogos tampoco. Tampoco. Por eso decía yo al principio que uno de nuestros mejores expertos que nos puede explicar las cosas más al detalle. ¿Y de qué se alimentaban esos hombres de aquella época? Pues estaban bastante bien adaptados. Nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, eso sí está muy estudiado ya, no solamente en Málaga y provincias, sino prácticamente en toda Europa. Tenemos restos de comida abundantísimos, muchos yacimientos. La cosa empieza quizás un poco a complicarse a partir de los neandertales y sobre todo de los preneandertales, las etapas más antiguas, ¿no? Pero tanto unos como otros, lo que siempre hemos detectado en la Araña y en otros yacimientos, porque no solamente hemos excavado en la Araña, pues es que era gente perfectamente adaptada al medio de cada momento. Es decir, pues por ejemplo, los neandertales, que teníamos pues una posición costera de la ubicación de estos grupos humanos, pues allí cazaban las mismas especies prácticamente que se podían cazar en Zafarraya, que ya es una zona muy al interior de Málaga y tiene ya una altitud mucho más, no está a 0 metros como la costa, sino que tiene ya entre 700 y 800 metros de altitud. Pero allí hemos visto cabras montesas, hemos visto, en fin, distintos elementos que habían sido consumidos y los mismos los consumían en la costa. ¿Qué es lo que tienen los de la costa? Que incorporan también el alimento marítimo, es decir, el ecosistema marítimo. O sea, era gente, pero además solamente, no solamente explotaban los ecosistemas, sino que había animales pequeños, medianos y grandes. O sea, que te puedes encontrar desde animales como un conejo a animales, por ejemplo, pues como el tipo medio como cabra montés, o animales grandes como un caballo, por ejemplo, o como un bóvido. Es decir, que era gente
en ese aspecto que sabía explotar muy bien el entorno que tenía. A nivel de las piedras exactamente igual, era gente muy adaptada, utilizaban la piedra que tenían en el entorno. Y en esa gran comunidad que había allí en La Araña, ¿se ha podido notar escalas sociales? ¿Clases más altas, clases más bajas? ¿O no, la sociedad no hacía esas distinciones todavía? En la prehistoria, en etapa de cazadores, recolectores, que estamos hablando de gente de pura supervivencia, el alimento había que buscárselo día a día, no había stock, o no había un estocaje al menos significativo de alimento, prácticamente una sociedad igualitaria. Incluso en el Neolítico, los primeros momentos y hasta el Neolítico medio, estamos todavía en sociedades igualitarias, de supervivencia. ¿Cuándo se rompe la sociedad igualitaria? Al final del Neolítico y comienzos del cobre, y se consolida plenamente en el cobre. ¿Cuál es la causa? Pues posiblemente porque ya hay un superávit de los, si queréis, de los recursos, se empiezan a acumular recursos. Cuando aparece el Neolítico e inventamos la agricultura y la ganadería, ya no tenemos que ir día a día detrás de los rebaños, en fin, detrás de los animales que nos sustentaban para cazarlos, o ir a recolectar lo que nos daba el campo, bien sean frutos, en fin, hierbas o raíces o lo que sea, sino que ya empezamos a producir nuestros propios alimentos. Y al principio del Neolítico inicial y el medio prácticamente se sigue esa sociedad igualitaria. Lo sabemos por los enterramientos, por ejemplo, pues todos se entierran en los mismos sitios, en las mismas cuevas. Los ajuares son los mismos, es decir, prácticamente, pues, en fin, collares de conchas, collares de pulseras de piedra, hachas pulidas, molinos, pero son todos igual. Los lugares son comunes de enterramiento, los panteones, los materiales con los que se hacen realmente las joyas y las herramientas son las mismas. Y eso empieza a cambiar un poco ya al final del Neolítico. Siguen enterrando en los mismos sitios y siguen apareciendo pues las mismas materias para los adornos y las joyas más significativas, ¿no? Pero empieza ya a deslumbrarse, si quieres, una posición de prestigio, es decir, un prestigio que hace que una persona, por lo que sea, destaca por lo que sea más considerada, y a lo mejor pues te puedes encontrar pues un collar a lo mejor de cuentas circulares, como apareció en La Araña, pues se lo han puesto como a jugar a un muerto, se lo han puesto a lo mejor de 200 cuentas circulares, pero te puedes encontrar del mismo tipo de cuentas otro enterramiento en la misma cueva que tiene pues 8.000 y pico cuentas y un collar de 9 metros y pico de largo. ¿Qué quiere decir? Hay un reconocimiento ya hacia ciertas personas, si quieres, preponderante en el sentido a nivel de prestigio, pero el prestigio no se hereda. El prestigio, si queréis, se da en vida a la persona y se le reconoce a la persona y se traduce pues, en ese mayor reconocimiento en su último momento de enterramiento. Cuando realmente empieza a haber la discusión, un poco lo que es ya la significación de clases, es en el cobre, porque ahí ya hay acúmulo de riqueza. Y ya no es algo más que una cuestión de reconocimiento por prestigio. Hay una acumulación de riqueza y no parece ser que esa riqueza se reparta equitativamente entre todos igual, sobre todo en los grandes sitios donde ha habido, si queréis, una posibilidad de acumular riqueza, como pueden ser vegas fértiles que den grandes cosechas o grandes manadas en ganadería. Se traduce muy bien, por ejemplo, en los dólmenes de Antequera. Los dólmenes de Antequera nos reflejan ni más ni menos que una gran comunidad que trabaja para hacer unos monumentos, posiblemente funerarios, aunque los esquilmaran todos y no haya llegado a nosotros el contenido, tenemos los continentes, pero eso es posible porque hay muchos brazos, mucha gente que puede hacer eso. Pero eso es para una gente, para una élite. Ahí no se podría enterrar toda esa gran comunidad que hizo posible la construcción de los dólmenes. Pero poco a poco se va formando una jerarquía social. Una jerarquía social. En cambio, fíjate que en La Araña, en la misma época en que estaban los dólmenes de Antequera construyéndose, la orografía es completamente distinta.
la riqueza es distinta. ¿Qué es lo que tenemos allí? Dólmenes familiares, poca agricultura, pequeñas familias que tienen una economía de subsistencia y que, bueno, pues se hacen sus pequeños dólmenes. No hay ni siquiera en muchos de ellos ortostatos, sino que son paredes de mampostería, de piedra y de barro, y posiblemente incluso con techumbre de vigas de madera y tierra y paja y tierra, luego eso, pero hacen su pequeño dolmen. Un pequeño mausoleo. Claro, pero fíjate que estamos hablando de, por ejemplo, de la etapa del cobre, un cobre ya avanzado, pero estamos hablando de la misma época. Es decir, en ese aspecto lo que te está indicando es que hay un tipo de economía distinto en la Sarquía, por ejemplo, en las pequeñas poblaciones que hay en esa orografía tan difícil, que no permite una agricultura extensiva. Y estamos hablando que al mismo tiempo se están construyendo grandes monumentos en una zona rica y llana y mucho más fácil para la agricultura y la ganadería. Es decir, es la misma gente, es la misma cultura, si quieres... Pero se nota la riqueza y el equilibrio o desequilibrio. El desequilibrio ya hay un desequilibrio bastante notable en ese aspecto. Y es cuando ya en el cobre se consolida que ya hay un acúmulo de riqueza que no se reparte toda equitativamente y que empiezan a surgir las clases sociales. Por ejemplo, se ve incluso hasta en el territorio, porque en la araña no solo estudiamos, en fin, los restos de cultura material, como puede ser pues, la industria de piedra, o de cerámica, o de cobre incluso, sino que estudiamos también un poco cómo ha funcionado el territorio en la prehistoria. Pues mira, la araña es, en fin, un pequeño territorio, como he dicho, que incluso geológicamente es muy complejo, porque pues, los geólogos se vuelven un poco locos cada vez que empiezan a estudiar esto, y no es frecuente, bueno, es bastante frecuente que pueda haber 3 geólogos y ninguno esté de acuerdo, a lo mejor muchas veces, a interpretar uno de los fenómenos que tengamos allí. Es que tampoco es fácil. No es un trabajo fácil. Pero tenemos, por ejemplo, pues una cobertera de caliza jurásica, una eocena y con cuevas. Pero la erosión pues ha ido desmantelando esas coberteras de calizas que teníamos y a veces que se las ha eliminado. Los arroyos han ido profundizando, la erosión, y ha eliminado las coberteras en muchas partes. Bueno, pues en la zona donde hay cuevas y se conserva todavía esas coberteras de caliza, te puede aparecer, por ejemplo, pues un enterramiento del Neolítico o del cobre. Y no hay dólmenes, porque las cuevas eran un dolmen natural. Es decir, era un sitio donde ya no vivían, porque ya vivían en el exterior, pero siguen utilizando las ancestrales cuevas como panteones. Es decir, es la última utilización de las cuevas, ¿no? Qué curioso. Pero te vas un poquito más arriba, a Totalán, por ejemplo, que está a tiro de fusil. O sea, bueno, pues allí ya la erosión ha hecho desaparecer las calizas, y lo que tenemos pues es un poco toda la estratigrafía esta del Permotrías, en fin, estos paquetes del Maláguide. Bueno, pues allí había gente, había grupos humanos asentados y empiezan a aparecer los dólmenes. Es decir, el detrito del Maláguide, lógicamente, del Permotrías es detrítico, ahí no se pueden formar cuevas, pues donde no hay cuevas se fabrican cuevas artificiales. El dolmen no es ni más ni menos que una sustitución de la cueva. Pero lo curioso es que lo que te aparecen en los dólmenes, por ejemplo, como ajuar, son las mismas cosas que te aparecen en los ajuares de la misma época en las cuevas. Es decir, es la misma gente, es la misma cultura, pero ya el terreno está, si quieres... claro, distinta utilización del terreno. Y sobre todo, según las circunstancias. Distintos asentamientos, distinta propiedad, por decirlo de alguna cosa. Es posible que a lo mejor no existiera la propiedad privada, pero al menos sí la propiedad tribal. Hay gente que vive ya en el Permotría, es decir, en sitios donde no hay cuevas y fabrican dólmenes, y hay gente que vive más pegada a la costa, donde hay cuevas, no fabrican dólmenes, utilizan las cuevas como dólmenes. En ese aspecto, pues vemos como ya en el cobre hay una cierta división del territorio. El mar, en cambio, era patrimonio común. Quiero decir que puedes encontrar conchas en los asentamientos del interior y en los asentamientos de cuevas. Entonces, bueno, a partir de esa época ya podemos decir que empiezan a emerger las clases sociales. Y en esos enterramientos, aparte de lo que aportan los huesos, la mujer se hacía
un enterramiento específico? ¿Se hacía distinción o se trataba igual? La verdad es que no. En ese aspecto eran bastante igualitarios. Igual, el hombre que la mujer. Tienen los mismos sitios de enterramiento. Los ajuares, prácticamente es igual. Esto es un tema que a veces al equipo de investigación hemos discutido bastante sobre esto, porque a lo mejor, incluso, vamos a ver, esqueletos de hombres. Y te puede aparecer en uno pues un hacha y un collar de tal, o en otro te aparece un molino, o en otro, y en la mujer exactamente lo igual, o a lo mejor una cerámica o de tal. No hay un patrón que se repita para hombres o mujeres, ni incluso entre hombres y mujeres. A veces, que es quizás lo que más nos ha llevado a discutir, si los ajuares no representarían, si quieres, la especialidad o la cosa que más había hecho en vida la persona que se enterraba. Es decir, pues si alguien se había dedicado más a hacer cerámica o lo que sea, pues a lo mejor tiene una cerámica como representativa. O los collares parece ser que eran comunes porque casi todos los llevaban, ¿no? Las pulseras lo mismo. ¿Y en el ámbito de la flora, qué árboles había? Pues en el ámbito de la flora, más que, sobre todo, se distingue en las épocas glaciares e interglaciares. Es decir, más que en épocas culturales en sí, depende del grado de humedad que hubiera, por ejemplo, en una glaciación, pues puedes tener bosques más grandes o más pequeños, o incluso escasez de árboles y mucha hierba. Es decir, que depende un poco el grado de la humedad. Y en las épocas calientes como la actual, exactamente igual. ¿Cuáles son los hilos conductores? Pues mira, por ejemplo, en las épocas glaciares, lo que llamamos las glaciaciones, aquí en Andalucía, no nos cansamos de repetirlo, prácticamente no hemos tenido glaciaciones o no hemos tenido glaciarismo. Hubo un poquillo en Sierra Nevada y los alrededores, pero muy poca cosa. Aquí lo que sí ha habido en algunos momentos ha sido pluviales, es decir, mientras media Europa estaba enterrada bajo un manto de nieve y de hielo, aquí lo que teníamos era un grado de humedad bastante alto, y eso daba lugar pues a una gran masa forestal, es decir, una gran masa biológica, pues que tenía unas especies que además podían sobrevivir en ese clima húmedo. Eso supone más alimento. Claro, exactamente, tiene más diversidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, en la costa, en la bahía de Málaga, pero vamos, seguro que si estaba en la bahía de Málaga lo teníais también aquí en Pizarra y lo tendrían en cualquier sitio, en Cueva de San Marcos, lo tendrían en cualquier zona de Andalucía. Pues, por ejemplo, especies que ahora pues nos resultan exóticas verlas en la naturaleza, como bueno, pueden ser los laureles, que necesitan bastante humedad, pues entonces estaban allí en la bahía de Málaga. Pero había bosques de abedules, que teníamos que ir entonces, ahora tenemos que ir al norte de la península a ver bosques de abedules, aunque no hay muchos allí tampoco, pero allí queda. Había bosques de tejos, que ahora están los pobres que nos quedan ahí, pues en fin, sobreviviendo en Sierra Tejeda, pues yo que siempre digo, suspirando porque llegue la próxima glaciación, ¿no? Porque ahora aguantan como pueden, ¿no? En fin, había sabinas, había efedrinas, bueno, pues esa es una flora muy variada, y había incluso en la bahía de Málaga, había pinsapos. ¿En la bahía? En la bahía. Ahora tenemos que ir a Grazalema o tenemos que ir a la serranía de Ronda y a los Urales para ver pinsapos, pero entonces los teníamos allí porque el clima lo permitía. Es decir, entonces, claro, eso se daba en las épocas de los pluviales. Y luego, pues a medida que se va desapareciendo la glaciación, por ejemplo, en el cambio climático hacia la época actual, hacia el Holoceno, cuando ya termina la glaciación y empieza la época caliente, pues lo que empiezan a retroceder son aquellas especies que necesitan más frío, que necesitan más humedad. Pues empiezan, por ejemplo, los neandertales anduvieron entre pinos, anduvieron entre álamos, anduvieron entre, en fin, todas esas especies que te he comentado, anduvieron entre olivos. Es una de las cosas que... ¿En qué? ¿Cuántos años? Pues prácticamente ahora mismo está aquí ya en Andalucía. Hay que recordar que están ya con testimonio de acebuche, que es el ancestro del olivo. Pues tenemos mi amigo y compañero Cecilio, que está ahora embarcado en la investigación de la Cueva del Ángel en Córdoba y en Lucena,
pues él tiene pólenes, creo que andan por ahí por los 400.000 años, una cosa así, de preneandertales. Quiere decir que, pero nosotros es que en la araña los tenemos también. Ya había acebuche, el germen del olivo ya estaba aquí. Claro, ese es el ancestro del olivo. Que no nos digan que no lo trajeron. Claro, bueno, yo me acuerdo cuando era muchacho que nos decían que nos lo habían traído los romanos, los fenicios. No, ya estaban aquí. Pues los ancestros, los neandertales, anduvieron entre olivos, anduvieron entre acebuches. ¿Qué es lo que pasa? Que en la época fría... Otra cosa es que se las comieran, ¿eh? Bueno, no se ha demostrado que le dieran utilización al fruto, ¿no? Hasta ahora no. No se ha demostrado. Pero que había acebuches, lo cual te quiere decir que aquí, incluso en plena glaciación, el clima no era muy malo, porque si no la acebuche, es una especie típica mediterránea, hubiera sucumbido. Si había acebuche es porque tendrían un poquito más frío, sería un clima tipo mediterráneo frío, pero no más allá, ¿no? Y bueno, pues eso lo que nos indica que incluso en plena glaciación, pues aquí la cosa no iba tan mal. Bien. Aquí siempre se ha vivido bien. Se ha vivido bien. Y eso es un poco... Ese vínculo es muy bueno, porque de las investigaciones que he hecho, de aquello que se alimentaban aquellos hombres de la prehistoria, ¿qué sobrevive hoy? ¿Qué podemos encontrar en el campo que decir? Bueno, tenemos muchos... Ya se alimentaban. Por ejemplo, tenemos cabras monteses que las tenemos en Frigiliana, las tenemos en Zafarraya, en la Serranía de Ronda, y vamos, tenemos un amplio plantel de cabras monteses. Esas eran alimentos también de los neandertales. Quiero decir que claro. Tenemos el conejo, tenemos distintas clases de aves, porque esta gente lo hacía todo, no solamente era mamíferos y pescado, mejillones y tal. Y frutas, pues tenían también un alto plantel, porque fíjate, tenían por ejemplo avellanos silvestres, que también es una planta que necesita un cierto frío y tal, y entonces estaba en la naturaleza. Tenían distintas bayas, por ejemplo, de espinos, que son también comestibles, distintas raíces. Tenían hasta, los ancestros del guisante, que sigue todavía allí salvaje en la araña y todos los años florece. ¿Sí? Y sigue los guisantes. Bueno, había una gran cantidad que para la persona que estaba bien adaptada al medio y conocía y era gran conocedora del entorno, como eran ellos todos, no tenían muchos problemas a la hora de sobrevivir. Madroños, por ejemplo, tenían también quercus. Tanto las encinas como alcornoques no desaparecen en las glaciaciones, lo que se reduce es el número, igual que el acebuche. Cuanto más frío, menos porcentaje, por ejemplo, pues de acebuches o de quercus. Cuando viene el cambio climático, siguen existiendo los pinos, por ejemplo, que hay de varias especies, que los pinos también tenían pinos para todo su entorno. Lo que se hace es reducirse los pinos, se reducen las sabinas, se reducen los enebros y empieza a aumentar, por ejemplo, pues las encinas, los alcornoques, es decir, las plantas que realmente pues necesitan menos temperatura. Entonces, pues bueno, hay algunas como ya que necesitan más y quienes son más delicadas, como pues por ejemplo los tejos, que sí se han replegado a ciertas altitudes, más que nada pues intentando encontrar pues las condiciones que tenían entonces al lado de la playa. Quiere decir que, bueno, claro, se reduce, lo mismo que los pinsapos, por ejemplo, pues se han reducido ahora mismo en Grazalema, en la Serranía de Ronda, es decir, se han replegado a aquellas zonas que tienen unas condiciones pues muy similares o al menos parecidas a las que había aquí en plena glaciación. Yo una de las cosas que me sorprendió cuando era joven es enterarme que el sitio que más llueve en España no era en Galicia, sino que resulta que era en Grazalema. Digo, demonios, esto lo tenemos aquí al lado. Está aquí al lado. Pues es que es verdad, Bueno, pues allí hay pinsapos. Volvemos a la sociedad de aquellos hombres prehistóricos. ¿Tenían un sentido, los enterramientos se hacían con un sentido de más allá, de una deidad, de otra vida? ¿O era un adiós para siempre? Yo creo, no, no hay voto. Hay distintos grados de conocimiento sobre las épocas. Por ejemplo, de la época del cobre y del neolítico no nos cabe ninguna duda, porque eran auténticos rituales. Creían en el más allá. Creían en el más allá, incluso hay hasta escenas grabadas o pintadas de enterramientos. Eso lo estudió muy bien pues una de mis maestras, Pilar Acosta, ella también murió la mujer. Hizo un estudio bastante profundo de todas las pinturas esquemáticas de Andalucía y de la península también, y donde hay incluso representación de enterramientos, y estaban presididos además por un personaje preeminente, como sería un chamán o en fin, algún tipo de personaje que oficiaba el acto. Y sobre todo cuando ves los ajuares y en la forma como los han tratado, no nos cabe ninguna duda de que ellos ya tenían un concepto muy claro del más allá.
En el Paleolítico superior ya la información empieza ya a disminuir, sencillamente porque hay muchísimos menos y menos. Y en la época de los neandertales, pues la verdad es que hasta hace muy poco yo creo que no se les reconocía esa capacidad de que ellos pudieran tener un pensamiento del más allá, pero posiblemente por una cuestión ideológica más que por una cuestión científica. Ajá. El neandertal siempre desde sus comienzos fue considerado, incluso lo excluimos de la humanidad, una especie de bruto, que la única capacidad que tenía era comer y reproducirse y que por lo tanto ni siquiera era humano, es decir, era una especie de bestia que el único objetivo en la vida era comer y reproducirse y no podía tener pensamientos abstractos, pues por ejemplo no podía tener adornos porque eso ni se come ni se reproduce, o no podía hacer arte porque eso es un sentimiento que sale del interior más profundo y tiene un concepto simbólico. ¿Y cómo iban a tener esas bestias esos conceptos simbólicos? Bueno, pues hasta que se descubre que los primeros adornos no los hacemos nosotros, los hacen los neandertales. Los neandertales. Y resulta que tampoco podían creer en el más allá porque, al ser estos brutos, estas bestias pardas que nos habían vendido, pues el hecho del concepto del más allá significa religión, creer ya en el otro plano de la existencia una vez que morimos. Nosotros los seres humanos tenemos una cualidad y es que no nos queremos ir aquí ni con agua hirviendo, quiero decir. Y entonces, sea cual sea la cultura que tú cojas en el mundo y en cualquier momento de la historia, vas a ver que todos tienen su religión y su cosmogonía. O sea, necesitamos justificar el por qué estamos aquí, cuál es el sentido de nuestra vida y sobre todo qué pasa tras la muerte. Y ya verás como de una forma u otra todos hemos buscado un cielo en donde se pueda seguir transitando después de la muerte, ¿no? Pues resulta que los primeros enterramientos que parece ser que tienen ajuares son de los neandertales. ¿Neandertales? ¿Cuántos años? Pues estaríamos hablando ya de unos 60 y tantos mil años aproximadamente. 60 y tantos mil años, sí. Ya se creía en neandertales. ¿Qué pasa? Que realmente si los neandertales entierran a sus muertos y tienen ya un concepto del más allá, están teniendo un pensamiento abstracto, pero además tienen también su propia cosmogonía. Y si encima le ponen pues comida o herramientas para el más allá, quieren decir, bueno, ellos conciben el más allá un poco como el más acá, en otro plano de la existencia, pero ellos piensan que van a necesitar herramientas y comida para ese tránsito al más allá. Pero estamos hablando de religión. Lo paradójico es que los neandertales, que en principio son, como digo, rechazados por una cuestión ideológica, religiosa, pues posiblemente fueron los inventores de la religión, o al menos que tengamos constancia, porque anteriormente no tenemos constancia de otros grupos humanos que hayan enterrado con ajuar a sus muertos. Quiere decir que los prejuicios religiosos actuales negaban la existencia de la religión al neandertal. Sí, especialmente ten en cuenta que Neandertal aparece en una época en que están, en fin, con las espadas en alto, en gran lucha, los conceptos de evolucionistas y creacionistas. Es decir, sí, los conceptos creacionistas pues están representados por aquellos sectores, si quieres, pues, en fin, más conservadores de la Iglesia, en donde las cosas estaban muy claras, lo decían la Sagrada Escritura. En fin, y si Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo descansó, todo lo demás pues sobraba. Pero curiosamente de la propia Iglesia muchas veces, jesuitas, en fin, curas, que tienen un concepto, que tienen una fe profunda, pero que al mismo tiempo tienen una mente de científico, y ven que no le cuadra mucho lo que encuentran en el libro de la tierra con lo que dicen las Sagradas Escrituras, y empiezan a pensar que habría que dar otra interpretación, pues de una forma, si quieres, de otro punto de vista, interpretar las Sagradas Escrituras. Y son muchas veces del propio seno de la Iglesia los que, en fin, cuestionan esto.
Pero mientras tanto, en esas luchas, por el pobre Darwin y toda la gente que era, en fin, que defendía el evolucionismo, pues lo pusieron a caer del burro. Es decir, en ese aspecto, si echas un repaso por las revistas de la época, verás cómo le representan al pobre Darwin con cara de cara de mono, con rabo, en fin. Menos mal que algo hemos evolucionado, algo no mucho. Evolucionado. Cuando ya la cosa no se puede negar, pues entonces, bueno, claro, pues las teorías de gente que tiene fe profunda e intentan encontrar un poco una explicación y una interpretación nueva a la Sagrada Escritura, sobre todo a partir de los trabajos de Teilhard de Chardin, que bueno, pues el hombre es hombre de iglesia, es hombre con fe, y él interpreta que bueno, todo esto de la evolución ya no se puede negar, puesto que están apareciendo ahí, pero que en algún momento pues ese ser que iba evolucionando como ser, una especie natural, pues Dios le insufla el alma, y a partir de ahí estaríamos hablando ya de nosotros los hombres. ¿Eso conforma al científico y al creyente? Pues muy bien. Bueno, vamos a la actualidad. ¿Qué queda por descubrir en la araña? Casi todo. Casi todo todavía. Sabemos una pequeña parte solamente. Sí, claro, nosotros... Bueno, la enciclopedia está por descubrir. Prácticamente por descubrir. Y quizás el empeño que tenemos, aquí hacemos quizás un poco más, muchas veces más de bomberos y de esto que de otra cosa, ¿no? Aunque tiremos horas y horas, son muchos años a la investigación, pero hemos hecho unos grandes esfuerzos, sobre todo en proteger esa gran biblioteca, porque una vez que se destruye, pues ya no hay vuelta atrás, quiero decir que queda anulada, ¿no? Y pues yo creo que no se habrá investigado ni a 0,5% sí, de lo que existe la araña. ¿Tanto material queda allí todavía la araña? Sí, porque quedan yacimientos, y ten en cuenta que además las investigaciones arqueológicas son muy lentas, es decir y a lo mejor que trabajos de 3 meses te pueden dar para 3 o 4 años de estudio en el laboratorio, o sea que no va solamente la excavación, es lo más fácil, quiero decir, en ese aspecto. Lo que viene después es lo que realmente va haciendo emerger las analíticas que te mandan, las dataciones que te mandan de distintos laboratorios, los pólenes que te reconstruyen el medio ambiente que había en cada época, en fin, los isótopos que te van a hablar del clima, industria lítica, la industria, las tecnologías, todo ese tipo de cosas. Una curiosidad que me queda, si conozco el pasado por la investigación científica, la climatología, ¿puedo conocer el futuro? A grandes rasgos, sí. A grandes rasgos, por supuesto. Sí, lo que pasa es que nunca se da exactamente. Con exactitud, no, eso es lógico. Porque las glaciaciones pueden tener unos periodos más o menos coincidentes, pero nunca son exactos. Es decir, de hecho hace poco salió pues leí en fin, los medios de comunicación, que decía que la incidencia que estamos haciendo nosotros con el efecto invernadero de contaminar podría retrasar unos 50.000 años la próxima glaciación. Que ya, quiero decir que... Pero eso para nosotros es un suspiro. Entonces, bueno, pues lo que sí sabemos, y eso se puede ver incluso en las estratigrafías de la araña, a la gente que va a visitar los yacimientos, que volverá otra glaciación, porque el planeta cada X miles de años se reajusta el clima del planeta y van esa sucesión de épocas del hielo y épocas calientes, épocas del hielo y épocas calientes. Pero es un proceso natural, no que lo provoquemos nosotros. Natural, es decir, están diciendo que lo provocamos. Lo que pasa, ojo, eso es muy importante. El problema nuestro, aunque nosotros no existiéramos sobre el planeta Tierra, los seres humanos, vendría otra glaciación. Incluso sin estar nosotros todavía ocupando grandes territorios, siendo una pequeña mota en el planeta Tierra, había épocas más calientes que la actual. O sea, el Mediterráneo ha conocido el planeta ha conocido climas más cálidos que el actual, y por lo tanto el Mediterráneo está más alto. El problema de ahora mismo es que se está haciendo una contaminación que está alterando, si queréis, el ciclo natural. Estamos enredando en la naturaleza y no sabemos muy bien las consecuencias, porque a pesar de estos estudios que hacen ahora y proyecciones de modelos por ordenador, y en fin, todo ese tipo de cosas, bueno, eso son ficciones. La naturaleza es la que escribe el libro de verdad, y lo único que nos dice la naturaleza
que bueno, aproximadamente cada unos 50.000 años hay un reajuste climático, pero nunca es exactamente igual. Hay veces que se prolongan más, hay veces que se prolongan menos, hay veces que han sido más cálidos los periodos cálidos y otras veces han sido un poco más fríos. Hay habido veces que las glaciaciones han sido más frías y más profundas y otras veces más suaves. E incluso en plena glaciación no es todo frío, sino que hay también periodos que oscila y que hay momentos en que el clima es más caliente dentro de la propia glaciación. Es decir, siempre se repiten, pero no exactamente igual. Con lo cual, lo único que podemos proyectar hacia el futuro, estudiando el pasado, es que eso volverá. Es decir, y que seguramente, pues si no nos cargamos antes, en fin, un poco a nosotros mismos, lo veremos. O lo verán nuestros, en fin, muy... Bueno, vamos a ser un poquito optimistas. Hoy, si vamos a la araña, ¿qué es lo que podemos ver? Pues en principio podéis ver un centro de interpretación que tenemos allí, donde en visitas guiadas se explican pues ese 500.000 de años de la historia de la humanidad en la bahía de Málaga. Ah, sí, hay un centro de interpretación que sí, explica. Entonces arrancamos, pues el centro está dividido en 3 áreas, una que es el área donde explicamos el territorio, esto que hemos dicho así a grandes rasgos ahora, antes, pues, en fin, cómo ha ido cambiando a través de los periodos climáticos, si estábamos en una glaciación, un periodo caliente, cómo era el paisaje, qué especies pues, botánicas había o qué especies de animales había, y bueno, cómo era el sitio, el terreno, el territorio donde andaban estos grupos, donde han andado estos grupos durante 500.000 de años. Y luego, pues, tenemos también una parte dedicada a la evolución humana para insertar a la araña dentro de esa evolución que ya es muy tardía. O sea, nosotros lo más antiguo que tenemos hasta ahora es el achilense, que estaríamos hablando en torno a 500.000 de años. Ya es una etapa, en la etapa de los preneandertales, que ya es muy tardía, ¿no? Y hasta llegar a nosotros. Pero bueno, arrancamos desde Australopithecus pues hasta los sapiens sapiens o cromañones, o hombre anatómicamente moderno, como dicen ahora eufemísticamente. Bueno, pues eso es lo que, esos 2 bloques nos contextualizan un poco lo que son los yacimientos de la araña, y luego hay una tercera zona donde ya exponemos las culturas de la araña, es decir, donde desde la etapa de preneandertal, la etapa chilense, la etapa de los neandertales, la etapa de nuestra especie, los sapiens sapiens, las distintas culturas que hay, la invención de la agricultura y la ganadería, que lo tenemos ahí también, en otro apartado, y ya la invención de la metalurgia hasta el cobre final, comienzos del bronce. Y ahí nos quedamos, o sea, no queremos seguir con fenicios, hay material, pero no queremos seguir con ser fenicios, con romanos, con medievales, con modernos, con contemporáneos. Bueno, porque y se puede ver desde cómo ha evolucionado el planeta y la zona de la araña hasta las piezas que se han extraído en los yacimientos. las excavaciones, tenemos todo bien explicado, recreado. Sí, por eso son visitas guiadas, porque si no, no se podría. No se entendería. La gente no lo entendería. Bueno, vería muchas piedras, vería. Allí está Olga, que nos recibe y nos enseña todo. Sí. Es la encargada y responsable de todo aquello. Y para la gente que no ha estado nunca, ¿cómo puede llegar allí? ¿Cómo se llega? Pues que lo diga Olga, que es la que se encarga Por Google Maps, que ya lo tienen todos, en sus móviles, que estamos pegados a un móvil, por internet o llamándonos a los teléfonos de contacto, pero siempre es cita previa. Cita previa. Porque ¿En grupos o particulares pueden ir? Particulares los insertamos en algún grupo. En algún grupo. Vale. Yo voy mañana, yo solo. No, tú solo y no ves nada. Tengo que esperar a que haya un grupo para agregarme. Sí, llamando a los teléfonos. ¿Y a qué teléfonos son? Pues no me lo sé de memoria. Bueno, en internet viene, ¿no? Pues nada, pues como bien dice. En Complejo Humo tenéis ahí los teléfonos. ¿Y por qué se llama Complejo Humo? Eso lo explico yo. Es decir, esos son yacimientos de la araña. Lo que pasa que la ñ, desgraciadamente, cuando empieza toda esta movida de internet a popularizarse y a tener todos visibilidad, la ñ no lo reconoce Google ni entonces tuvimos que coger uno de los complejos más grandes, que es el complejo del Humo, que es el más grande, el que más cuevas tiene, y entonces es por eso le pusimos Complejo Humo. Pero vale. Por Yacimientos de la Araña podéis encontrar blog, podéis encontrar otro Facebook, podéis encontrar Twitter, distintos. Y tiene muchas visitas, porque yo sigo en Facebook, sí. Y tiene muchas visitas.
A la gente le gusta mucho, es que es muy interesante. Yo hace años que estuve allí y seguro que ha cambiado, tengo que ir otra vez. Sí, hemos hecho alguna... Colegio, vamos poco a poco. Colegios van muchos, colegios. no los suficientes que nosotros queríamos, porque claro, hay que darle más visibilización al sitio en concreto, poniendo carteles, es decir, yacimientos de la araña, centro de interpretación, para que la gente no se pierda al llegar y que sepan que esas cuevas son patrimonio y que ese patrimonio se llama Yacimientos de la Araña, pero con independencia de eso nos llevaría más visitas. Nosotros queremos un equipo sostenible para que pueda generar trabajo remunerado, no voluntario, porque todos los que estamos allí son personas que se dedican a aprender a través de los convenios que tenemos con las universidades, y otros que estamos allí fijos, pero somos todos voluntarios, por amor al arte. Entonces se trata de tener jardineros, vigilantes, apreciar nuestro patrimonio, que ahora mismo en esa estamos, pero que ahora mismo no tenemos. Desgraciadamente no se remunera, pero cuando es por amor al arte se hace con pasión. Sí, eso es lo que nosotros pedimos, que se haga con pasión. Es importante. Eso es lo que pedimos. Pues queda esa la invitación para que todos visiten la sala expositiva, se lo explicarán perfectamente. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias, Julián. Nos ha maravillado las explicaciones que nos has dado. Y a los que nos siguen, también daré las gracias por habernos visto y hasta el siguiente programa.